Bueno, imaginemos por un momento una canción nacida de la introspección más absoluta, en medio de los Andes. Un tema acústico, sencillo en apariencia y desprovisto de cualquier consigna política o panfletaria. Y ahora pensemos que años después, esa misma melodía íntima termina convirtiéndose, digamos, en la trinchera cultural definitiva frente a las dictaduras militares más severas del continente sudamericano. Es una paradoja tremenda, ¿sí? Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión del proyecto Reverso. A ver, plantear América Latina como un laboratorio geopolítico ya nos da una pista de la magnitud de lo que vamos a tratar, porque surge aquí esa gran paradoja que mencionábamos al principio y que va a guiar toda nuestra conversación. Así es. Resulta muy complejo comprender cómo esa confesión íntima de Violeta Parra pasó a ser un himno de resistencia frente a doctrinas de seguridad impuestas a nivel continental. Para entender este fenómeno creo que es necesario retroceder un poco y situar la mirada en el escenario global posterior a 1947. Desde luego. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, es muy común pensar que el mundo se dividió simplemente en dos bloques herméticos, como si América Latina fuera un mero tablero de ajedrez pasivo donde Estados Unidos y la Unión Soviética movían sus piezas a distancia. Ya, pero la realidad histórica nos muestra otra cosa. La región se convirtió en un espacio sumamente activo de experimentación ideológica y militar. Claro. El conflicto global bipolar se superpuso con procesos locales de gran inestabilidad. Había en muchos países una fuerte demanda histórica de cambios sociales y económicos profundos. Y es precisamente en esa convergencia, entre las tensiones globales y las urgencias locales, donde se gestan más de 4 décadas de polarización política constante. Fíjate que al analizar esa época de polarización, hay un concepto que redefinió por completo la historia del continente y que conviene explicar con mucha pedagogía para quienes nos escuchan hoy. Me refiero a la doctrina de seguridad nacional. Un pilar fundamental, sí. Porque tradicionalmente entendemos que el papel de las Fuerzas Armadas de un país es proteger sus fronteras territoriales frente a un ejército invasor extranjero. Pero esta doctrina cambió las reglas del juego por completo. Ese es el giro conceptual clave de todo el periodo. La doctrina de seguridad nacional fue una estrategia militar impulsada en el contexto interamericano que redefinió lo que significaba la defensa. El objetivo principal dejó de ser la frontera física. Pasó a ser otra cosa. Pasó a ser lo que denominaron las fronteras ideológicas. Es decir, el enemigo ya no venía de fuera con un uniforme distinto. El enemigo estaba dentro. Se construyó la figura del enemigo interno, etiquetado bajo el amplísimo término de subversión. Pero para aterrizar este concepto, ¿quién entraba exactamente en esa categoría de subversión? Porque al ser un término tan elástico, las consecuencias para la población civil tuvieron que ser inmensas. Fueron severas y determinantes. Bajo este nuevo prisma, cualquier individuo, organización sindical, movimiento estudiantil o grupo político que propusiera ideas que desafiaran el orden tradicional era sospechoso. O cualquiera que simplemente demandara cambios sociales. Todos ellos eran considerados un vehículo de infiltración comunista. Eso es. Y por lo tanto, un enemigo directo del Estado. Esta visión tan polarizada derivó en la instalación de regímenes dictatoriales en gran parte de la región. Hablamos de procesos de interrupción democrática mediante el uso de la fuerza. Como el golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973 o en Argentina en marzo de 1976. Efectivamente. Estos regímenes implementaron el terrorismo de Estado como herramienta sistemática de control social. Esto implicó la persecución, la censura y la eliminación física de cualquier forma de disidencia política o movimiento de izquierda. Y hay algo que resulta escalofriante al revisar los datos históricos. Esta persecución del enemigo interno no se detuvo en las aduanas. No es que un disidente pudiera cruzar la frontera hacia un país vecino y encontrar refugio automático. No, en absoluto. Y aquí es donde entra otro término central para comprender la magnitud de este laboratorio geopolítico, la Operación Cóndor. La Operación Cóndor demuestra el nivel de sofisticación y coordinación transnacional que alcanzó la represión en ese momento. Fue formalizada a mediados de los años 70 y consistió en una red de inteligencia y exterminio compartida por las dictaduras del Cono Sur. Principalmente involucró a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Su objetivo explícito era aniquilar a los opositores políticos más allá de las jurisdicciones nacionales.
O sea que los agentes de inteligencia de un país podían operar libremente en el territorio de otro para capturar a sus ciudadanos exiliados. Así funcionaba. Permitía que agentes estatales cruzaran fronteras para secuestrar, interrogar bajo tortura y asesinar a quienes habían huido al exilio. Fue una estructura clandestina totalmente paralela al Estado de Derecho tradicional. Diseñada específicamente para eludir cualquier forma de rendición de cuentas o escrutinio legal. Y en este clima de extrema vigilancia, la cultura y el arte quedaron en una posición muy vulnerable. Se convirtieron simultáneamente en objetivos primordiales de la censura y en refugios vitales para la resistencia de la población. Y para comprender el impacto cultural de estos años y cómo llegamos a la obra de Violeta Parra, hay que mirar hacia los movimientos artísticos que antecedieron a los golpes de Estado. En el caso específico de Chile, me parece fundamental hablar de la nueva canción chilena. Un movimiento clave. Surge en un clima de enorme efervescencia política durante la década de los 60 y principios de los 70. Es un movimiento fascinante desde el punto de vista sociológico y estético. La nueva canción chilena fue una vanguardia que tomó los sonidos folclóricos tradicionales y la instrumentación andina ancestral y los transformó en vehículos de denuncia social. Visibilizaron a los sectores más marginados de la sociedad, los campesinos, los obreros, los indígenas. Y de manera orgánica, este movimiento cultural terminó apoyando proyectos políticos progresistas de la época, muy marcadamente a la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, cuyo objetivo era establecer un modelo socialista por la vía institucional y democrática. La integración entre esta música y el tejido social del país era profundísima. Las canciones se cantaban en las fábricas, en las universidades, en las calles. Por eso, tras el golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet en 1973, el movimiento sufrió una represión implacable. La Junta Militar comprendió perfectamente que esa música no era solo entretenimiento. Tenía un poder de convocatoria y una carga ideológica inmensa, y las medidas que tomaron fueron drásticas. Esto llevó a la detención y asesinato de figuras emblemáticas del movimiento. El caso más documentado y representativo es el del cantautor y director teatral Víctor Jara. Apenas unos días después del golpe fue detenido, trasladado al entonces llamado Estadio Chile, que funcionaba como centro de detención masiva, y allí fue sometido a torturas y ejecutado extrajudicialmente. Este hecho envió un mensaje paralizante a todo el sector cultural del país. Es que la censura llegó a extremos metódicos que hoy nos resultan difíciles de concebir. La dictadura llegó a prohibir el uso y la difusión de instrumentos ancestrales andinos. Instrumentos de viento como la quena o de cuerda como el charango fueron clasificados oficialmente como elementos subversivos. Poseer un disco de la nueva canción chilena en tu propia casa se convirtió en motivo suficiente para enfrentar un allanamiento o ser detenido. Se impuso un verdadero apagón cultural que forzó al exilio a las principales agrupaciones musicales. Mientras que dentro del país se silenciaban las sonoridades que remitían a los sectores populares. Y es precisamente en este denso entramado geopolítico, en este contraste entre la efervescencia social y la posterior represión de Estado, donde la obra de Violeta Parra adquiere una dimensión histórica trascendental. Pero para situar correctamente el análisis de la canción, primero debemos perfilar quién fue su creadora. Su biografía es fundamental para entender su obra. Violeta Parra, nacida en 1917, es una figura inabarcable. Hablamos de una mujer de origen campesino, completamente autodidacta. Recorrió las zonas rurales de Chile recopilando el folclore oral que estaba a punto de desaparecer. Es considerada la fundadora de la música popular chilena moderna. Pero además, su genialidad se extendió a las artes plásticas. Fíjate en el nivel de su obra, que logró convertirse en la primera artista latinoamericana en exponer de forma individual en el Museo del Louvre, en París, mostrando sus tapices y arpilleras. Una trayectoria vital extraordinaria. Ahora, si nos centramos en la gestación de Gracias a la Vida, esta tiene una ubicación geográfica e histórica muy precisa. Fue compuesta en el año 1966 en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Violeta Parra se encontraba residiendo temporalmente en el país andino debido a su relación sentimental con el antropólogo y musicólogo suizo Gilbert Fabre. Durante ese periodo en Bolivia, su inversión en la música del altiplano fue total, y esto se refleja directamente en la materialidad de la canción. La base rítmica de la primera grabación de Gracias a la Vida no se sostiene sobre una guitarra clásica española.
Se sostiene sobre el sonido vibrante de un charango boliviano. Eso es, un instrumento que le fue obsequiado por el músico local Ernesto Cabur y que ella, fiel a su espíritu, aprendió a tocar por su cuenta. Desde una perspectiva puramente técnica y poética, la canción es una obra de una sofisticación deslumbrante, aunque disfrace esa complejidad con una melodía que parece sencilla. Por ejemplo, emplea lo que en teoría musical se conoce como el modo eólico. Detengámonos ahí un segundo para quienes no tienen formación musical. El modo eólico aporta una sonoridad intrínsecamente melancólica. Es un patrón de notas que genera una sensación de lamento continuo, de tristeza antigua, muy propia del folclore profundo. Además de esta atmósfera musical, Violeta utiliza una métrica dodecasílaba en la letra, es decir, versos de 12 sílabas, que es una estructura propia de la poesía culta tradicional. Combina esa arquitectura poética formal con un mensaje de una franqueza desgarradora. En la primera estrofa, establece inmediatamente un tono existencial cuando canta que la vida le ha dado 2 luceros, y que cuando los abre, distingue perfectamente lo negro del blanco. Analizando esa letra, resulta muy notable la ecopoética que plantea Violeta Parra. En toda la canción, ella no agradece en ningún momento la posesión de bienes materiales, ni el éxito ni el estatus social. Su gratitud se dirige de forma exclusiva a la experiencia sensorial pura y al vínculo inquebrantable con la naturaleza y con la condición humana. Si desgranamos las estrofas, vemos que agradece el sentido del oído, que le permite registrar el sonido natural de grillos y canarios, así como elementos de la civilización, como martillos, turbinas, ladridos o chubascos. Agradece el intelecto humano que ha creado el alfabeto, y agradece la marcha física de los pies cansados que le han permitido recorrer ciudades, charcos, playas, desiertos y montañas. Refleja una posición de profunda humildad frente a la existencia. Asume que el ser humano es un mero receptor de dones vitales que tiene el deber de devolver al mundo a través de su obra, a través del canto. Sin embargo, hay una sombra que acompaña inevitablemente a esta obra. Es imposible separar el análisis de la canción de su propio desenlace biográfico. Aquí es donde se configura una paradoja humana profundísima. Gracias a la vida fue publicada como la pista de apertura de su disco Las últimas composiciones, en noviembre de 1966. Tan solo 3 meses después de esa publicación, en febrero de 1967, Violeta Parra se quitó la vida. Abordar este hecho exige la máxima sobriedad. Agradecer a la existencia de una manera tan luminosa y exhaustiva desde el umbral mismo del suicidio nos revela una comprensión sumamente compleja y madura de la experiencia humana. La canción no es un canto ingenuo. Reconoce explícitamente que la vida es un tejido inseparable de lo que ella llama dicha y quebranto, de alegría y dolor entrelazados. Violeta Parra asume, a través de su poética, que solo quien ha experimentado el dolor más agudo posee la profundidad y la sensibilidad necesarias para reconocer y agradecer la luz. Esta confesión íntima, grabada años antes del inicio de las dictaduras más cruentas del Cono Sur, experimentó un proceso de resignificación histórica que cuesta asimilar. Retomando la paradoja central que planteábamos al inicio, nos preguntamos cómo este testamento vital, pacífico y personal se convirtió paulatinamente en un estandarte de supervivencia y resistencia, frente a las armas y al terror de los regímenes amparados en la doctrina de seguridad nacional. A medida que avanzaba la persecución política en América Latina durante la década de los 70, la canción sencillamente dejó de pertenecer de forma exclusiva a su autora. Pasó a ser patrimonio de quienes resistían, y el papel del exilio fue el motor determinante en esta transnacionalización de la obra. Las decenas de miles de ciudadanos, intelectuales y artistas expulsados de Chile tras el golpe militar llevaron esta música en su equipaje, difundiéndola por diversas ciudades de Europa y por el resto del continente americano. Pero hay un punto de inflexión clarísimo para la consolidación de la canción como un verdadero himno continental, y se debe a la figura de la cantante argentina Mercedes Sosa. En 1971, Sosa publicó el álbum Homenaje a Violeta Parra. La versión de Mercedes Sosa es un fenómeno en sí misma. Sosa poseía una voz profunda, telúrica, capaz de llenar estadios enteros. Su interpretación dotó a la composición de una fuerza vocal y solemne que transformó por completo su naturaleza. Lo que la grabación original de Violeta era una nostalgia íntima, solitaria, cantada casi en un susurro acústico, en la voz de Sosa se transformó en un sentimiento masivo y colectivo. La canción se volvió un refugio emocional,
un espacio de dignidad compartida para un continente que estaba entrando de lleno en su etapa institucional más oscura. Y la dimensión política y de resistencia de esta obra alcanzó otro punto crítico, de mucha tensión internacional, gracias a la figura de Joan Baez. La reconocida activista y cantautora estadounidense. Realizó una visita a Chile en mayo de 1981. Hay que contextualizar que, en ese momento, el país se encontraba bajo un estricto estado de sitio impuesto por la dictadura. Su llegada no era una gira promocional ordinaria. Su propósito fundamental era solidarizarse sobre el terreno con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y con las agrupaciones de familiares de los detenidos desaparecidos. El clima de aquella visita era de un control absoluto. La dictadura militar, consciente de la influencia internacional del artista, le prohibió terminantemente realizar recitales masivos o presentarse en recintos públicos tradicionales. No obstante, logrando sortear el cerco de la censura, Joan Baez ofreció presentaciones breves, casi clandestinas, organizadas en parroquias y pequeños locales por organismos de derechos humanos. Desafiando frontalmente al régimen y bajo amenazas de muerte explícitas que había recibido, interpretó Gracias a la vida. Ese acto de interpretación musical en medio del terror estatal reforzó definitivamente el estatus de la canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Demostró empíricamente que la solidaridad internacional podía fracturar, aunque fuera momentáneamente, el aislamiento impuesto por los aparatos de seguridad nacionales. Es fascinante ver cómo una melodía viaja a través del dolor de un continente. Sin embargo, el legado de esta composición no se detuvo en el siglo XX. Su capacidad de resignificación contemporánea sigue vigente. Lo cual es testimonio de una constante resiliencia popular frente a las crisis institucionales. Es imprescindible conectar este largo recorrido histórico con los eventos del siglo XXI. Específicamente con el estallido social que tuvo lugar en Chile a partir de octubre de 2019. Aquellas movilizaciones masivas, donde millones de ciudadanos exigían transformaciones estructurales profundas frente a la desigualdad económica y social, vieron cómo la obra de Violeta Parra volvía a resonar con fuerza en las calles de todo el país. Pero en ese contexto de 2019, el análisis de la letra toma un giro inesperado. El verso inicial, que menciona los dos luceros, adquirió de pronto un matiz profundamente trágico y literal. Durante aquellas semanas de protestas ininterrumpidas, cientos de manifestantes sufrieron trauma ocular severo, perdiendo la vista de uno o ambos ojos debido a la represión policial mediante el uso de perdigones y bombas lacrimógenas. Ante esta cruda realidad médica y social, emergió el símbolo de los ojos sangrantes o tapados como un potente recurso de comunicación política y denuncia. Este nuevo contexto resignificó por completo el agradecimiento original a la vista que planteaba Violeta Parra en 1966. La estrofa dejó de ser una celebración de la percepción sensorial para transformarse en una demanda inapelable por el derecho a ver. Se convirtió en el derecho inalienable de los ciudadanos a distinguir la injusticia, a observar críticamente la realidad de su país y a denunciar la ceguera impuesta desde las instituciones del Estado. Gracias a la vida ha demostrado de manera contundente que la resiliencia popular y la cultura poseen una fuerza vital capaz de trascender las fronteras y de sobrevivir a la maquinaria del terror estatal. Las doctrinas militares y la persecución ideológica intentaron imponer el silencio generalizado mediante la violencia sistemática, pero obras como esta lograron prevalecer, convirtiendo el dolor individual en un canto colectivo inalienable, preservando así la memoria histórica frente a los intentos de exterminio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.
en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado